Hola a todos, soy Mila, soy una profesora de español de Argentina y en este canal hago videos hablando en español un poquito más lento y claro para que ustedes puedan practicar su escucha, para que puedan adquirir el idioma poco a poco. Comenzamos. En el episodio de hoy tenemos un podcast que es parte de la serie de podcasts donde cuento historias misteriosas o de terror. Si no sabían, subo un episodio de podcast a este canal todas las semanas. Pueden chequear las diferentes categorías que hay. Si no les interesa las historias de terror, pueden ir y chequear alguna otra categoría que les interese más, si es que les gustan los podcasts. Y si no, también tengo muchos vlogs en el canal donde hago el mismo concepto. Videos en español un poquito más lentos. Pero si se quedaron, si están interesados en esta historia, les voy a dar más contexto. Para el episodio de hoy traje una historia de Reddit que es bastante popular. Incluso quizás ya la conozcan. Pero bueno, es una historia de hace 11 años. Fue publicada en el subreddit Legal Advice, es decir, en el subreddit de consejos legales. O sea, normalmente las historias de terror, las historias de misterios están en subreddits de ese estilo directamente, de gente contando experiencias personales raras que tuvieron. Pero esta vez estamos en otro lugar, así que ¿cómo es que esto se transforma en algo misterioso y creepy? Bueno, fue publicada por R. Bradbury 1920 y vamos a leerla. Originalmente estaba en inglés, la tengo para este episodio traducida al post de Reddit. El título es Alguien está dejando notas adhesivas en mi departamento. Me voy a poner mis anteojos y voy a acomodar la computadora para poder leer mejor mientras narramos el podcast. Ok. El 15 de abril encontré una nota adhesiva amarilla sobre mi escritorio, escrita con una letra que no era la mía. Me recordaba algunas cosas que tenía que hacer, pero yo no se las había contado literalmente a nadie. Aunque me pareció extraño, pensé que quizás la había escrito mientras dormía y que, como estaba medio dormido, mi letra había salido diferente. La tiré y no le di demasiada importancia. El día 19 encontré otra nota adhesiva en el respaldo de la silla de mi escritorio, escrita con la misma letra que la anterior. Esta vez decía que me asegurara de guardar mis documentos. Me asusté, pero no había ninguna otra señal de que alguien hubiera entrado. Así que instalé una cámara web apuntando hacia mi escritorio y usé una aplicación de seguridad para que comenzara a grabar cuando detectara movimiento. El día 28 me desperté y encontré otra nota. Esta decía: nuestro propietario no me permite hablar con vos, pero es importante que lo hagamos. Inmediatamente revisé en mi computadora la carpeta donde se guardaban las grabaciones de la cámara, pero no encontré nada de la noche anterior.
Sin embargo, la papelera de reciclaje estaba vacía. Y estoy seguro de que yo no la había vaciado recientemente. Esto parecía indicar que alguien había descubierto la cámara y había eliminado los archivos. Las grabaciones se guardaban directamente en una carpeta de mi escritorio llamada webcam. Hoy, 1 de mayo, encontré otra nota adhesiva. Esta vez estaba pegada del lado de afuera de mi puerta y no tenía nada escrito. También parecía haber notas adhesivas en muchas otras puertas del complejo de departamentos. Todas estaban en blanco y eran de diferentes colores. ¿Existe alguna medida legal que pueda tomar en esta situación? No tengo ninguna prueba aparte de las notas, pero están escritas con mi lapicera y en mis propias notas adhesivas, así que tranquilamente podrían pensar que las falsifiqué. ¿Podría meterme en problemas por contactar a la policía si no logran determinar que fueron colocadas por otra persona? Solo quiero asegurarme de no estar haciéndoles perder el tiempo. ¿Debería hablar con el propietario? ¿O con las personas que viven en el complejo? Actualización. Encontré una carta que recibí del propietario cuando me mudé y la letra es idéntica. ¿Esto podría servir como evidencia? Ok, bueno, este es un post que creo que se va a desarrollar bastante, así que hablemos del post original y hablemos de lo que pensamos sobre esto. Es como, es muy raro lo que está pasando y siento que es difícil encontrarle una explicación lógica o, o no tener miedo. Yo imagino que si estuviera en su situación estaría muy asustada y querría mudarme, querría irme a otro lugar. Hola Fausto, ese es mi hermano pasando por atrás si están mirando el video. Adiós Fausto, desapareció mi hermano que pasó por atrás durante el video. Em, Así que, honestamente, ¿ustedes qué harían? Yo estaría muy asustada. Sí, no sé si contactaría a la policía, pero al menos no sé si iría a un subreddit al consultar. Y hablaría con alguien. Hablaría con mi mamá, hablaría con amigos, con mi pareja, con quien sea, que, para que esté conmigo. Creo que me gustaría estar con alguien porque no me sentiría en paz viviendo sola en una situación así. Y segundo, pondría algún sistema de protección, como alguna alarma, no solo una cámara, y quizás pondría otra cámara. Igual esto es hace 11 años. Hace 11 años quizás no era tan accesible comprar cámaras de seguridad. Hoy en día son bastante económicas. Así que sí, no sé. Es complicado. Tiene una update y tiene comentarios. Así que vamos a vamos a leer el primer comentario que tiene 6.500 upvotes y un edit. Así que vamos a leer esto. Creo que es muy curioso porque en esta historia la respuesta viene de un comentario del subreddit. O sea, fue una buena idea la de la chica, que es lo que yo nunca hubiera hecho. Yo creo que lo último que hubiera hecho es publicar en un subreddit. Pero bueno, no soy realmente usuaria de la plataforma. Em, Sé que en la comunidad del input es bastante popular, así que aprovecho este podcast para preguntarles si quieren dejar en comentarios si han tenido dudas y han preguntado en Reddit para
resolverlas. Imagino que del input sí, pero de cosas así como más personales, más problemáticas. ¿Lo han hecho y han encontrado soluciones? Yo me acuerdo cuando era chica, en el 2011, 12, cuando tenía internet por primera vez, estaba muy de moda, que en mi cabeza es similar a Reddit. Creo que era Yahoo Respuestas. Creo que era Yahoo Respuestas, que la gente hacía preguntas y a veces ahí encontrabas la solución de muchas cosas. Vos googleabas la pregunta y en Yahoo Respuestas estaban las respuestas. Yo me acuerdo que lo usaba un montón y quería que mis preguntas se volvieran virales. Y tenía una, una pregunta que era como toda una historia porque me gustaba escribir novelas de chica. Entonces, tenía una pregunta con una novela larguísima, como el primer capítulo escrito ahí, para que la gente me diera feedback de cómo había escrito esto. Y, y me acuerdo que arrancaba diciendo, bueno, tengo solo 11 años, así que no está bien escrito esto. Me encantaría encontrarlo para leerlo, la verdad. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Así que vamos a leer la traducción del comentario que tiene 6.500 votos de este post. Dice, el usuario es Kakerlak. Ok. Y le responde, parece sincero y esto no parece ser la trama de un cuento de Ray Bradbury. Ray Bradbury. Es posible que el propietario esté dejando notas dentro de tu departamento, pero no tienen ningún sentido en el contexto que describís. Lo más probable es que estés escribiendo las notas vos mismo, pero después lo olvides. ¿Usás notas adhesivas como recordatorios en otras áreas de tu vida o en tu trabajo? Sí, podría tratarse de un problema de salud mental. Quizás estés experimentando algún tipo de trastorno disociativo o podría ser un problema físico. Mencionaste que tenés una habitación muy inusual, angosta y sin ventanas. ¿Existe la posibilidad de que no haya suficiente ventilación mientras dormís o que haya una fuga de monóxido de carbono en el edificio? Comprar un detector económico de monóxido de carbono, que de todas formas deberías tener, es una manera rápida de comprobarlo. También tendrías dolores de cabeza muy fuertes. Vos conocés tu historial médico y psicológico, además de tus otras experiencias. Si crees que podrías ser vos quien escribe esas notas y después lo olvida, no hay nada de qué avergonzarse por consultar con un profesional capacitado. Ok, es muy interesante cómo una persona por internet puede, con la poca información que le das, darte una sugerencia que resulte en algo que puede ser la realidad. La persona que publicó el post original le responde, tuve dolores de cabeza bastante severos y en realidad tengo un detector de monóxido de carbono. Supongo que debería sacarlo de su caja, o sea, tiene un detector de monóxido pero nunca lo sacó de la caja, y conectarlo. Y bueno, después la misma persona que había publicado el post original sube a Legal Advice, el subreddit, una update, una actualización del caso de notas adhesivas encontradas en mi departamento y le pone, gracias a todos los que enviaron sugerencias y me dieron consejos en cómo proseguir, especialmente a los que me recomendaron el detector de monóxido de carbono, porque cuando lo conecté en mi habitación leía 100 ppm.
No sé sobre medidas de monóxido de carbono. Fun fact, en Argentina no son comunes, creo que no son obligatorios por ley o algo así como en otros países. Así que imagino que eso es alto. Pero aclara al final, tenía, tenía una intoxicación por monóxido de carbono y creía que el propietario me estaba stalkeando, acosando. 100 ppm significa 100 partes por millón, es una concentración preocupante dentro de una vivienda. Así que, bueno, esta es la historia. Después el update que puso, bueno, el edit que puso eh, el que dio el comentario que tiene 6.500 votos para arriba, pone años después le hicieron un episodio de podcast. eh, Así que es como una historia que se volvió algo popular, conocido en historias de Reddit. Así que me gustaría saber qué opinan de esta historia. Mi opinión es que yo solo leyendo el post original no tenía ni idea a dónde llevaba lo que le estaba pasando. Hubiera pensado en todas las opciones que son más de película de thriller, ¿no? Y creo que yo tranquilamente me podría haber mudado. Sí existe una parte de mí que sospechaba un poco de ella misma. Creo que yo en la misma situación pensaría que yo me estoy volviendo loca si veo como mi propia letra, mis propios post-its. Em, pero la intoxicación por monóxido de carbono no es una opción que hubiera pensado fácilmente. Y, y me parece súper loco que una persona por internet, como en una comunidad tan anónima de Reddit, ¿no? Como la de Reddit, pueda darte una solución a esto. Así que creo que un poco el aprendizaje de esta historia es que tenemos que consultar. Consultar en Reddit, no lo sé. En este caso funcionó, pero está bueno como escuchar la opinión de otras personas cuando estamos en situaciones complicadas y también actuar, porque yo en el caso de ella creo que hubiera intentado actuar más pronto solo por el miedo, porque si de verdad hay una persona que está entrando todo el tiempo a tu casa, no la podés filmar, te está dejando notas, yo creo que no podría vivir. No sé ustedes, siento que hay gente menos y más sensibles a esta clase de situaciones. Con mi familia hemos pasado una situación de verdad thriller, muy película de terror, que les puedo contar en algún otro podcast. Y, y es desesperante cuando te sentís amenazado por algo que no sabes cómo se ve. Eh, pero bueno, creo que al final todo funcionó y me parece súper curioso que, que fuera esto y que haya sido resuelto por alguien de internet. Así que bueno, les repito la pregunta que les hice durante el episodio, si alguna vez usaron estas plataformas e hicieron una pregunta relevante de su vida, algo personal, y encontraron una solución. Mi historia es esto de haber publicado todo un capítulo de una novela, de un libro que estaba intentando escribir de ficción y leer el comentario de un montón de adultos en su momento, me acuerdo, que me dejaban feedback. Y fue súper positivo, la verdad. Nunca me olvido de esa experiencia. Cada tanto vuelve a aparecer en mi cuerpo. Pero bueno, ¿se acuerdan de Yahoo Respuesta? ¿Era popular en su país? Porque quizás no era popular. Y
saben que si tienen historias como esta de Reddit o de lo que sea que les gustaría que traiga a un episodio de cualquiera de los podcasts, tengo un link en la descripción donde pueden dejarme request de temáticas de episodios o si tienen sus propias historias para compartir, me encantaría leerlas, así que gracias por participar, gracias por ser parte de esta experiencia y si les gustó, nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.